Feria de Murcia 2025. Programación especial desde el Huerto de Radio Murcia, en los Jardines del Malecón. Atentos porque vamos a hablar de una cita muy esperada, muy arraigada también además en la antena de la cadena SER durante muchísimas décadas, esperada por todos los amantes del mundo taurino. Aquí está nuestro compañero responsable de los aperitivos taurinos de la cadena SER, aperitivos taurinos de Radio Murcia, José Francisco Bayona, para echarnos un capote, ¿verdad, Ruth? A ti y a mí esta noche. José Francisco Bayona, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nazaret. ¿Qué tal, Ruth? Buenas noches. Bienvenido un año más. Gracias. Bayona, para mí es Bayona. Bayona va del tirón. Bayona el taurino, que nos va a contar esa feria taurina, que también es algo típico, histórico de Murcia y Sí. además muy vinculada, porque estos aperitivos taurinos los lleva realizando Radio Murcia desde hace décadas. O sea, no sabríamos decirte desde cuándo, pero muchísimos años, así que desde el año pasado tomaste el relevo y supongo que estarás ilusionado, ¿no? Mucho, ante lo que llegue, mucho. ante lo que viene. Mucho porque, a ver, mi pasión es el toreo. Estamos en plena feria de septiembre de Murcia y yo el primer recuerdo que tengo del contacto con el toro era un toro que había a la entrada de la feria de la FICA, Sí. de los cacharros, cuando mis padres me llevaban a montarme en los caballitos, Sí. en los coches de choque, con mi padre, evidentemente. Entonces no existían todavía los coches de choque, esos adaptados a los más pequeños, ¿no? Sí. Eran los grandotes, y a mí me daba un miedo que te mueres. Pero me daba más miedo todavía el pedazo de toro, que yo no sé si era un toro disecado, yo creo que era un toro de cartón o de plástico, pero muy bien reproducido. Y con una muleta encima. Entonces tú podías coger la muleta, ponerte delante del toro y hacerte una foto. Una foto que entonces eran de carrete, claro, no llevábamos móviles. Yo es que soy muy viejo ya, ¿eh? Y recuerdo que aquello era lo que más me gustaba de la feria. O sea, yo no quería montarme en los caballitos, yo no quería montarme en la noria, yo no quería ir a los coches de choque. Yo quería ver ese toro. Y es verdad que el toro está profundamente arraigado en la cultura popular nacional y latinoamericana, pero que en la Feria de Murcia tiene un significado muy especial, porque yo creo que es de los espectáculos o de las ofertas culturales y de ocio que mayor capacidad de convocatoria tienen. Muy raro será que en las 6 tardes de toros que van a haber en esta próxima feria de septiembre, en esta feria de septiembre que ya estamos viviendo, lo que pasa es que es verdad que la feria taurina supera lo propiamente feria de ciudad como tal, ¿no? Porque la feria termina el día 16 con el día de la romería y los toros continúan al fin de semana siguiente, el 19 y el 20 con 2 corridas de toros y el 21 con una corrida de rejones. Bueno, pocos espectáculos, pocos conciertos, tendrá tanta capacidad de convocatoria, te digo, que raro será que no nos demos cita 7.000-8.000 personas mínimo cada tarde en Murcia, cuando no haya lleno de billetes, como por ejemplo la corrida del Día de la Romería, en la que torea Roca Rey, en la que ya queda muy poquito papel por vender, que nos vamos a juntar cerca de 13.000 personas. Oye, normal, Bayona, porque menudo pregón dio Roca Rey, ¿no? ¡Buah! Estuvo cumbre. Si es bueno como torero, era, ojo, el primer pregón que daba en su vida, la primera vez que se subía a un atril para pregonar una feria taurina. Y tuvo tanta sensibilidad, tuvo tantos recuerdos y tantos guiños para la ciudad de Murcia, tantos recordatorios de momentos importantes que ha vivido en el coso de la Condomina, como por ejemplo en el año 23, en el que el Juli se despide de Murcia y torea junto a Paco Ureña en una tarde muy lluviosa. En el mes de agosto, finales del mes de agosto, había sufrido una cornada muy fuerte en el puerto de Santa María y le estaba costando mucho trabajo cicatrizar, le estaba costando mucho trabajo recuperarse, y hay un momento en el que tiene un diálogo con Roberto Domínguez, que era su apoderado entonces, y se plantean la posibilidad de cortar la temporada. Ya había habido 2 años que, estando anunciado en Murcia, este año cumple Roca Rey 10 años de alternativa. Bueno, pues en esos 10 años se ha toreado 5 veces. Ha estado anunciado 8. 2 no vino por pandemia, otras 2 no vino porque
tuvo que forzosamente cortar la temporada por lesiones muy importantes de vértebras y demás, y este es el que hace 10. Bueno, pues en el 2023 vuelve a surgir la posibilidad de tener forzosamente que cortar la temporada porque no estaba bien, físicamente no estaba bien, y mentalmente un torero, si él no ve que se puede escapar en un momento determinado, huir, retirarse cuando ve que un toro no le obedece a un toque, no le va a coger la muleta, no le va a coger los trastos y que se va al cuerpo, el torero tiene que estar muy fuerte. El torero es un deportista de élite, no lo olvidemos. Y si no está lo suficientemente fuerte, es muy fácil que sobrevenga el percance. Y toma la determinación de reaparecer, y esa reaparición es en Murcia. Y ese día lluvioso, de pronto sale el sol y Rocarrey le corta el rabo al primer toro de su lote. Es la única cabeza de toro que tiene en su despacho y el único rabo que tiene disecado en su despacho, porque ese toro y esa tarde le hizo pensar que cuanto más oscuro se pone el horizonte, más de nuevo o más pronto está la posibilidad de ver la luz. Fue un pregón maravilloso. Bueno, habrás visto muchas tardes muy buenas de toros aquí en la Condomina. ¿Con qué te quedas? No sé si recuerdas alguna corrida, algún torero. ¿Cuál es tu torero favorito? Y no sé si recuerdas alguna tarde de buenos toros aquí en Murcia. Te la voy a contar porque además me emociona mucho a título personal. Pero lo primero que te voy a decir es que a día de hoy hay dos toreros que evidentemente me cautivan, que son Andrés Rocarrey, que va a torear el día de la romería. Ya quedan muy poquitas entradas en plazadetorodemurcia.com. Se puede entrar para comprar las entradas online y ver cómo está el aforo. La sombra se ha acabado. O sea, el que quiera entrar buena, que se olvide, a pasar calor al sol, si quiere ir a los toros ese día. Y Morante de la Puebla, son los dos toreros que están cautivando. Tengo que daros una noticia muy mala. Morante de la Puebla no viene a Murcia. Acaba de anunciar que se ha resentido del percance que sufrió el 10 de agosto en Pontevedra. Reapareció en Melilla 24 días después y hoy se ha vuelto a resentir y tiene previsto reaparecer el día 19. Aquí en Murcia está anunciado el día 15, con lo cual uno de los grandes atractivos que tenía la Feria Taurina de Murcia no lo vamos a perder, desgraciadamente. La faena, Ruth, por la que me preguntabas, el momento, hay infinidad. O sea, yo llevo viendo toros en Murcia desde que tengo uso de razón, e incluso sin tener uso de razón, porque mi padre me recuerda que la primera vez que yo vine a los toros en Murcia fue en Pañales y toreaban Paco Camino, Palomo Linares y el Viti. Madre Cuidado, mía, madre mía. Cuidado. Pero sí que es verdad que la primera vez que yo tengo la sensación de haberme emocionado verdaderamente en una plaza de toros, siendo aficionado de siempre, a mí me gustaba mucho Paquirri, porque era un torero muy espectacular, muy poderoso. O sea, ¿te acuerdas de Paquirri? Madre mía. Claro. Me acuerdo yo. Banderillero. Pero yo me acuerdo, a ver, pero no de haberlo toreado. Sí. Y además, fíjate, me pasaba una cosa, yo tenía un trauma con eso, porque el cartel de toreros banderilleros, que siempre estaba formado por Paquirri, Luis Francisco Esplá y El Soro, toreaban en Murcia cuando la feria se desarrollaba verdaderamente dentro de las fiestas de la Feria de Septiembre, y siempre era el Día de la Virgen, el día 8 de septiembre. Como mis padres son de Mula, el día 8 de septiembre la bajada del niño de Mula desde la ermita del Niño Jesús de Barate a la ermita del Carmen, a la iglesia del Carmen, y mis padres siempre me llevaban a Mula ese día. El resto de los días íbamos a los toros, pero ese día. Y claro, yo como niño a mí lo que me gustaba eran los toreros banderilleros y me gustaba Paquirri. Y no podía ir a verlo. Tuve la oportunidad de verle solamente el mismo año en el que poquitos días después lo mata un toro en Pozo Blanco. La faena. La faena, Paco Ojeda. Año 87, yo tendría 12 años. Paco Ojeda cambió el toreo. A día de hoy, Rocarrey, Miguel Ángel Pereira, muchísimos toreros son herederos de la tauromaquia de Paco Ojeda, que fue el que acortó las distancias y que a toro levantado, que es lo verdaderamente importante, es decir, no a toro ya vencido, no a toro desbravado por el poder de una muleta, sino a toro todavía potente, a toro levantado, a toro con vivenza, se metía entre los pitones y se lo dejaba llegar muy cerca. Y yo recuerdo aquel momento de
meterle un pitón, un toro de Benítez Cubero, una ganadería que entonces la mataban las figuras del toreo. Una corrida que, por cierto, tiene una anécdota muy bonita porque ninguno de los veedores de los toreros fue a verla al campo previamente, van a testarlas y a decir, no, ese toro no, que es muy grande, no, ese toro para Murcia no me vale, que es demasiado, ese para Madrid, ese para Sevilla, ese para Bilbao, pero ese para Murcia no. Bueno, pues como eran 3 figuras del toreo, que eran Paco Ojeda, Manzanares y Capea, ninguno fue a verla al campo, y cuando la vieron en los corrales se decían entre ellos, ¿tú no has ido a verla? Dice, no, yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Y tú tampoco? Y era un corridón de toros, pero con 580 kilos, 2 pitones, y Paco Ojeda ese día cortó un rabo y esa fue la faena, pero dejándose meter el pitón dentro de la chaquetilla, sin respirar, sin moverse, bueno, con una potencia personal, con una plomada, con un impacto en el tendido que yo todavía me emociono. Eso fue lo que verdaderamente me hace que a día de hoy yo siga siendo un loco del toreo. Oye, ¿y aquel torero que te gustaría ver en Murcia en algún momento? Bayona. Ay, pero sí que están todos los buenos. Están todos los buenos. Mira, te voy a decir una cosa. El día que no viene Morante, torean Manzanares y Juan Ortega. Juan Ortega es famoso desde el punto de vista social porque fue el torero que no se casa con nadie. Habéis visto el meme, ¿no? El que dejó plantada a la mujer en la misma boda, se iban a casar en Jerez o en el puerto de Santa María, no recuerdo. Bueno, es un torero de una expresión y de una velocidad imposible. Si Roca Rey encarna el poder, el sometimiento, el valor, pero el mando y la profundidad en ese sentido, si Morante de la Puebla encarna la inspiración, la riqueza de registros, la pureza más profunda del toreo, Juan Ortega es el torero que más despacio en la historia del toreo ha toreado. Torea que parece que el reloj, en lugar, decían los antiguos cronistas taurinos, ha parado los relojes de lo despacio que ha toreado. Bueno, pues Juan Ortega le da para atrás al reloj, no lo para, le da para atrás. Ya. Y me apetece mucho ver a Juan Ortega el lunes. Muy bien. Bueno, y que vamos a poder escuchar y ver los aperitivos taurinos a partir del domingo. Siempre en el Hispano, ojo. Sí, que el restaurante Hispano nos patrocina los aperitivos taurinos todos los años. Vamos a tener invitados de mucho calado, matadores de toros, ganaderos, aficionados. Va a venir el Roca Rey también. Roca Rey lo va a tener. Ya quisiera yo. Bueno, hay que intentarlo. Está Roca Rey para venir no con nosotros, no a Radio Murcia, que seguro que sí, ¿eh? Que seguro que sí. Oye, a lo mejor una llamada por teléfono la hacemos, ¿vale? Pero el día que torean, los toreros están concentrados y están en el hotel porque están pasando mucho miedo. Y están mirando por la ventana a ver si hace viento. Si ese día les ha salido un pelo de más en una oreja, pues son muy maniáticos. ¿Sí? Buah. Muy supersticiosos, sí, ¿no? Sí. Y lo pasan muy mal, ¿eh? Oye, ¿y a una corrida de toros qué te llevas? Porque eso es otra, ¿no? Aparte de lo social que mueve. La neverita, claro. La gorrita. Natalia. El cojín. Natalia, ven un momentito, por favor, ven. ¿Quién es Natalia? A ver, Natalia es mi mujer. Natalia está pasando justo por en medio de la cámara. Natalia es mi mujer, ven aquí. Que me preguntan que qué me llevo yo a los toros. Yo a los toros me llevo un blog y un bolígrafo. Y como mucho, el teléfono. ¿Qué te llevas tú a los toros? Hombre, yo me llevo la merienda, una buena cervecita Estrella Levante o lo que tercie y pues cositas buenas para disfrutar el momento. Empanadillas, pastelico de carne, claro, y todo eso, ¿no? Cositas buenas, claro que Hace sí. unos bocatas que ríete tú del Parlamento andaluz. Es mejor compañía la suya que la tuya, Bayona, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Conmigo hablas de toros, con esta te lo pasas pipa. Con la libreta ahí. Con esta te lo pasas pipa. Izquierda. Con esta merienda, te tomas una cerveza fresquita. Y además está pendiente de a ver quién ha venido, cómo va vestido, cómo... Vaya. Para la crónica luego. Sí, ¿no? Para... No es periodista, no, pero te es curiosa. te apunta, te da La crónica rosa nuestra, personal, que es la mejor. No particular, la privada. Esa, muchas gracias, Natalia. Gracias, Reina. Bueno, gracias, Natalia. Bayona, te deseamos muchísima suerte en esta nueva temporada de los aperitivos taurinos de Radio Murcia. Vamos a recordar que son domingo, lunes, martes, viernes y sábado. Correcto. De 1:30 a 2 en la onda media. De una. Sí, pero estaba hablando de 1 a 2, efectivamente. Sí. Desde el restaurante Hispano de Murcia, lo pueden seguir por Onda Media, por la APP de la cadena SER.
y por dispositivos móviles, por supuesto, y la web. Que sí. Y en el hispano. En el hispano. En el hispano. Ahí se come de categoría. Estaremos contigo. Gracias, Bayona, suerte. Gracias, Nazaret. Gracias. Feria de Ruth. Murcia Gracias a Radio 2025. Programación especial desde el Huerto de Radio Murcia, en los Jardines del Malecón.